Doctor Marcelo, Sí, Doc, buenas noches. buenas A ver, noches. la pregunta, vamos con la número 1. Un Ya, ganglio ovalado con hilio ecogénico visible y flujo iliar predominante es característico de, respuesta C, adenopatía reactiva. ya. ¿Y de la clase de hoy? Bueno, de acuerdo al cronograma, hoy día tocaba ver niveles ganglionares axilares, creo, Ujú, ¿cierto? ujú. Ya. Eh, a ver, los niveles ganglionares axilares tenemos que hay 3 niveles, ¿sí? Y estos están relacionados con el músculo pectoral menor, eh, el cual es prioritario o tiene relevancia en el diagnóstico del cáncer de mama, en su estadificación y el seguimiento que se les da al paciente. Respecto a los niveles, el nivel 1 es los ganglios axilares bajos, están ubicados lateral e inferior al músculo pectoral menor, entre el músculo dorsal ancho y el músculo pectoral mayor. Es en la zona más superficial y son más fáciles de identificar ecográficamente. Normalmente se los ve de forma ovalada, con una corteza delgada menor a 3 milímetros, tienen un hilio ecogénico conservado y su vascularización por lo general es iliar central. La importancia que tiene este nivel básicamente radica en que es el primer sitio del drenaje linfático mamario y es el primer nivel que se afecta en las metástasis. Y esto incluye el ganglio centinela. El nivel 2 son los ganglios axilares medios, que están ubicados posteriores al músculo pectoral menor, son un poco más profundos. Ecográficamente tienen una visualización o son un poco difíciles de visualizar, pero no tanto como el nivel 3, que prácticamente es bastante difícil su visualización. Eh, pueden haber características normales del ganglio o parecidas al nivel 1. El comportamiento clínico, la importancia clínica que tienen este nivel indica una enfermedad regional avanzada y tiene relevancia en la estadificación del TNM. El nivel 3 son los ganglios axilares altos, son infraclaviculares, están ubicados mediales y superiores al músculo pectoral menor, están cercanos a los vasos axilares y a la región infraclavicular. Ecográficamente son bastante difíciles de evaluar y aquí es más sugestible o más recomendable la realización de una tomografía o una resonancia. Esos serían los niveles, los 3 niveles, en forma resumida. Perfecto, Doc. Muy bien. Doctora Iskra. Ya, yo voy a responder la pregunta 2, que dice qué hallazgos ecográficos qué hallazgo ecográfico es más sugestivo de metástasis en ganglio linfático, y yo puse la opción B, vascularidad periférica y pérdida del hilio. Ya. ¿Y de la clase de hoy? O sea, ya Marcelo ya dijo que los ganglios linfáticos axilares se van a dividir anatómicamente en 3 niveles, y que la referencia que vamos a tomar para dividir estos niveles va a ser el músculo pectoral menor. Y que estos niveles nos va a ayudar también para la estadificación y para ver la localización de los ganglios. Ya, el nivel 1, su ubicación va a ser lateral e inferior al músculo pectoral menor. Aquí los ganglios son superficiales y son más fáciles de encontrarlos por ecografía.
Estos ganglios que se encuentran aquí van a recibir un drenaje linfático del brazo, el miembro superior, de la pared torácica y de la glándula mamaria. Y estos ganglios que encontramos aquí frecuentemente son de patología benigna, ¿ya? El nivel 2, su ubicación va a ser posterior al músculo pectoral menor, tiene una menor accesibilidad en la ecografía porque es profundo y aquí la importancia de los ganglios que vamos a encontrar aquí es que por lo general son diseminación de tumores progresivos. En el nivel 3, la ubicación va a ser medial y... Espera un ratito, a ver. Ya, va a ser medial y superior al músculo pectoral mayor y se va a encontrar cerca de la clavícula y de la vena axilar. Esto también es de difícil acceso o evaluación ecográfica y cuando se encuentran ganglios aquí por tomografía o resonancia magnética, suele indicar o es sugestivo a una enfermedad avanzada, a una metástasis. ¿Ya? Bueno, y también recordar que la evaluación ecográfica de estos ganglios axilares son donde evaluamos tamaño y forma, relación del eje largo y el eje corto, el espesor de la corteza, la presencia o ausencia del hilio ecogénico, la ecogenicidad de este ganglio, cómo vamos a encontrar los bordes y cuál va a ser el patrón vascular mediante el Doppler color. Ya, las características ecográficas normal de un ganglio normal, un ganglio linfático normal, es que su forma sea ovalada, que su eje largo sea mayor que el eje corto, que el hilio ecogénico sea visible, que la corteza sea menor de 3 milímetros, que los bordes estén bien definidos y sean regulares y que haya una vascularización iliar central. También de lo que hablamos cuando vimos ecografía mamaria, podemos decir las patologías ganglionares axilares más frecuentes, que son las adenopatías reactivas, que estas pueden ser causadas por ya sean infecciones locales o algún proceso inflamatorio o por una vacunación, ya sea de COVID o influenza. Ya, y en ecografía, ¿cómo vamos a notar una adenopatía reactiva? Es que el ganglio va a estar aumentado de tamaño, su forma va a ser ovalada, el hilio va a estar conservado, la corteza va a estar un poco engrosada y eso es lo que nos va a llamar la atención, lo que va a caracterizar de una adenopatía reactiva. Y el flujo, el Doppler vamos a encontrarlo el flujo central, o sea, un flujo iliar central. También están las metástasis ganglionares entre las patologías más frecuentes, que ahí está el cáncer de mama, también pueden ser neoplasias metastásicas de la pared torácica. ¿Y cómo vamos a encontrar esos ganglios? También van a ser redondeados, va a haber una pérdida del hilio ecogénico, la cortical va a estar engrosada, es decir, que va a estar mayor a 3 milímetros, los bordes van a ser irregulares, va a haber una vascularización periférica o mixta, y también podemos encontrar microcalcificación. De ahí no me acuerdo también las linfoadenopatías también me acuerdo que hablábamos que son de origen principalmente bacteriano, y en ecografía vamos a encontrar los ganglios aumentados de tamaño, ecogenicidad variable, a veces podemos encontrar necrosis central, también como que tuviera un aspecto quístico.
Y eso, porque el tema hoy día es cortito. En realidad no es tan cortito. Pero, Es corto porque ya lo vimos en glándula mamaria. bueno, aparte que dice Ah, nivel este corto, pero no es. a hablar de ganglios de todo Bueno, el cuerpo. A ver, pero muy bien, doctor. Haga la clase corta. Doctora Lanis Pisco. Hola, buenas noches. Buenas noches. La tercera pregunta es, en linfoma el hallazgo ecográfico más frecuente es un ganglio hipoecoico, redondeado y con hilio ausente. Respecto a la clase de hoy, que es ganglios linfáticos en sus niveles axilares, tenemos que estos ganglios son estructuras que participan activamente en el drenaje linfático de la mama, la pared torácica, el miembro superior y la parte del abdomen superior, y que nos van a servir mucho, al menos en ecografía, cuando tengamos un caso de cáncer de mama, ya que nos permite ver el compromiso de los ganglios y de esa forma condicionar el estadiaje, el pronóstico, inclusive el tratamiento que recibiría el paciente. La clasificación de Ver nos permite organizar estos ganglios según su relación con el músculo pectoral menor. Un poco sobre la anatomía de la región axilar es que esta primero tiene una forma de pirámide truncada. En el vértice nos vamos a encontrar con el conducto cérvico-axilar. En la base vamos a tener la piel y el tejido subcutáneo axilar. En la pared anterior vamos a tener el músculo pectoral mayor y menor, y en la pared posterior vamos a tener al subescapular, al dorsal ancho y el redondo mayor. En la pared medial nos vamos a encontrar con la pared torácica y el serrato anterior, y en la lateral con el húmero y los músculos del brazo. Ahora, dentro de este espacio o dentro de esta pirámide se van a encontrar contenidos los vasos axilares, los nervios del plexo braquial, el tejido adiposo y lo que nos importa en esta clase, los ganglios linfáticos axilares. En total, la axila va a tener entre 20 a 40 ganglios linfáticos, que se van a encontrar con varias variaciones, y los cuales se encuentran distribuidos en 3 niveles. Entonces tenemos el nivel 1, que es por donde nosotros vamos a iniciar nuestro estudio ecográfico. Este se encuentra ubicado lateral e inferior al músculo pectoral menor. Tiene un número aproximado entre 10 a 20 ganglios y representa el mayor grupo ganglionar axilar, ya que el nivel 2 y el 3 tienen menos ganglios. A su vez, esta de aquí se encuentra dividida en subgrupos. Tiene a los ganglios pectorales, que se encuentran hacia anterior y se encargan de drenar la mama y la pared torácica anterior. Luego tiene a los ganglios humerales, que en cambio se van a encontrar hacia lateral y se van a encargar de drenar el miembro superior. Y el tercer grupo son los ganglios subescapulares o posteriores, que drenan la región dorsal y la pared torácica posterior. Su importancia clínica es que esta de aquí es el primer sitio de drenaje linfático y por ende también es el primer nivel comprometido en caso de metástasis mamarias. Luego tenemos el nivel 2. El nivel 2 es la axila media o es el nivel central. Su ubicación anatómica es que se encuentra posterior al músculo pectoral menor. Esta de aquí se encuentra un poco más profundo y está rodeada de tejido adiposo y estructuras vasculonerviosas. Se encuentra conformada por un grupo aproximado entre 5 a 10 ganglios, donde el subgrupo principal van a ser los ganglios centrales, que van a recibir el drenaje de los ganglios del nivel 1. Su importancia clínica es que nos indican que hay una progresión de la enfermedad. Luego tenemos el nivel 3, que es la axila alta o apical o infraclavicular, cuya ubicación es medial y superior al músculo pectoral menor. Esta aquí se encuentra cercano a la vena axilar y a la región infraclavicular. Tiene un número aproximado entre 3 a 5 ganglios, y su subgrupo principal son los ganglios apicales, que van a conectar con los ganglios supraclaviculares. Su importancia clínica es que ya nos sugieren que hay una enfermedad avanzada. Ahora, descritos los niveles, ¿cómo son los tipos de ganglios que nos podemos encontrar aquí? Nos podríamos encontrar bien con un ganglio reactivo, cuya forma va a ser ovalada, va a tener una corteza fina menor de 3 milímetros, un hilio preservado, una corteza central y que podría darse por una respuesta inmune normal. O bien nos podríamos encontrar con un ganglio que está inflamado o un ganglio infeccioso, cuya forma va a ser ovalada,
pero la corteza ya va a estar más engrosada, va a ser mayor a 3 milímetros. El hilio puede estar conservado, la vascularización se va a encontrar aumentada, puede ser iliar, más cortical, y podría ser, por ejemplo, por una mastitis. Podemos encontrarnos también con un ganglio metastásico, cuya forma va a ser redondeada, va a tener una corteza engrosada, el hilio puede estar ausente o desplazado, y la vascularización va a ser periférica o mixta. Si tenemos estas características, vamos a sospechar de malignidad. O por último, podríamos encontrarnos con un ganglio linfomatoso, cuya forma va a ser ovalada o redondeada, la corteza va a ser marcadamente engrosada, el hilio podría estar ausente o podría estar reducido, y la vascularización va a ser difusa. Por lo general, encontramos múltiples ganglios con estas características agrupados. Ahora, otra cosa es que también podemos relacionar los niveles axilares con la estadificación de TNM, ya que, bueno, la estadificación TNM es más para el cáncer de mama como tal, pero recordemos que dentro de esa clasificación teníamos a los ganglios axilares, entonces el N0 nos indicaba que no habían ganglios afectados, el N1 que podrían haber de 1 a 3 ganglios regionales afectados. En caso de tener un N2 nos indicaba que íbamos a tener entre 4 a 9 ganglios regionales afectados y un N3 eran más de 10 ganglios linfáticos afectados y estos podrían ser supraclaviculares, retroperitoneales, dependiendo del lugar donde nos encontremos. Ahora, por último, está la clasificación de Beatty en ecografía axilar, que como ya lo hemos visto en otras ocasiones, el Beatty se clasifica en seis estadios, donde del 1 al 3 generalmente son benignos o reactivos, y el 4, 5, 6 nos indican biopsia y un estudio histopatológico. Para mí el BI se parece un poco al BIRAX, e inclusive es un estudio que podemos complementarlo, es decir, hacer el BIRAX en caso de que tengamos una patología mamaria y complementarlo con el BEDI. Eso es todo. Perfecto, doctor, excelente resumen. Muy bien, a ver, antes de empezar la clase, por ejemplo, les recomiendo para los que quieren hacer más ecografía de mama o más ecografía, evitar errores, por ejemplo, un buen libro es este libro de 100 diagnósticos principales en mama, de Birdwell. Este aquí te divide todas las lesiones benignas, malignas y cómo se ven radiológicamente, tanto en ecografía, mamografía, resonancia, etcétera. Por ejemplo, si nosotros ponemos aquí alguna patología, por ejemplo, un fibroadenoma, te habla de las características de esta lesión a nivel de la mama y los hallazgos radiológicos que vas a encontrar. Por ejemplo, si vas a hacer mamografía, vas a hacer una masa circunscrita, ovalada, lobulada, redondeada. Ecográficamente también las mismas características que vayas a encontrar. La ecogenicidad, vamos a encontrar si tiene halo o no tiene halo, ¿ya? El aspecto atípico que puede confundir con un carcinoma y también los hallazgos con resonancia magnética, además de las recomendaciones. También este de aquí te establece un diagnóstico diferencial. Buenas noches. Kevin Chora presente, disculpen el atraso. Listo, doctor Chora. Doctor Chora, resuelva el taller. Está abierto a partir de ahora. 8:36 lo cierro. Bueno, de un segundo, poner asistencia de doctor Chora. Chora, listo. Ya, entonces como les estaba diciendo, va a ser bastante útil para los que quieran inclinarse por imagenología, que quieran ver más estudios o ampliar más cerca del tema, para que tengan como una especie de atlas. Las imágenes sí no son tan visibles, pero las descripciones van a ayudarles bastante, incluso cuando ustedes tengan un informe, a ver en qué se les parece. Recuerden, se llama los 100 diagnósticos principales en mama. Los van a encontrar en Books Médicos para que puedan descargarlos. A ver, parte de esta pestaña. Muy bien, doctores.
Bueno, primero deseándoles un feliz año 2026. Empezamos con pie derecho. Los acontecimientos internacionales nos han dado la pauta de que va a ser un buen año. Ya, ahora vamos a continuar a terminar el módulo de ganglios. Hoy día es la última clase de ganglios. Y el día de mañana iniciaremos con el módulo de extremidades. Cabe aclarar que el módulo de extremidad, tanto superior como inferior, es bastante largo, bastante extenso. Van a salir un poco agobiados. Son muchas diapositivas, mucha información, incluso muchos videos que trata de ponerles para tratar de que entiendan mucho mejor la ecografía musculoesquelética. Si bien el tiempo es demasiado corto para poder aprenderlo, por lo menos para que establezcan las bases de una evaluación ecográfica musculoesquelética. Este fin de semana, este sábado, toca la práctica de ecografía ganglionar. Entonces vayan repasando, vayan leyendo para ese día poder realizar la ecografía. Ya tuvimos un acercamiento con la ecografía ganglionar a nivel de los planos cervicales, planos axilares, pero para que ese día volvamos a realizar las ecografías y también investigar otros planos de repente. Si alguno tiene alguna adenopatía inguinal o alguna adenopatía retropatelar, la podríamos estar visualizando. ¿Ya? El día de hoy toca niveles axilares. Si bien ya vimos niveles axilares, también he agregado en esta clase los ganglios de todo el cuerpo. Vamos a hablar acerca de las distintas clasificaciones, distintas ubicaciones, para poder reafirmar el conocimiento previo. Ya lo mencionaron sus compañeros acerca de las características de los ganglios. Ya vimos las patologías de ganglios, que ganglios metastásicos, ganglios linfomatosos, ganglios reactivos, linfadenopatía, lesiones benignas, lesiones malignas, características, etc. Si ustedes no saben qué características, qué nombre y apellido tiene un ganglio, por lo menos recuerden mi consejo, descríbanlo. Si ustedes están en topografía axilar, en topografía de cuello, que no, por ejemplo, en cuello que no es en glándula, sino en alguno de los planos cervicales, ya pónganlo como un ganglio presuntivo de características y describen las características, si es que está irregular, si es que está hipoecoico, si es que está con bordes irregulares, si es que está con calcificaciones, si se ve heterogéneo, si está hipervascularizado, todo eso pónganlo. Que si bien para categorizarlo exactamente van a necesitar la punción, ya con las características que ustedes tienen van a poder solicitar la misma, o sea, van a poder hacer que el médico requiera la punción para dicho ganglio. Entonces, la adenopatía no es un cuadro a la ligera. Ya recuerden que es la diferencia entre una metástasis o no en el paciente. Y hay que tomarlas con pinzas y hay que saber identificarlas. Ya deben identificar un ganglio tan fácil como identifican una vesícula o identifican un riñón, ya, porque es muy importante en su práctica. En cualquier momento ustedes van a realizar una ecografía y se pueden topar con una adenopatía, y esa adenopatía la tienen que correlacionar con el cuadro clínico. Si el paciente viene con una infección o viene con un cuadro infeccioso o se ha vacunado, etcétera, ya podemos ir guiándonos para poder interpretar correctamente dicho ganglio. Recuerden, no solamente en las lesiones malignas, sino también en las lesiones benignas, ya para poder calmar al paciente. Recuerden que las mamás, cuando sienten alguna bolita en el bebé, se asustan, piensan en cosas malas, porque en la cultura popular dice que si tienen inflamados los ganglios puede ser algo maligno, etcétera. Entonces, ya ustedes teniendo el conocimiento de ecográficamente visualizar si es benigno o maligno, ya ustedes van a poder manejar mucho mejor dicho paciente. Entonces, eso lo pueden ir haciendo, lo pueden ir buscando en la práctica, ya para poder ir
ir aumentando su capacidad diagnóstica con estas patologías. ¿Cuáles van a ser los objetivos de hoy? El objetivo número 1 va a ser reconocer la anatomía y los límites de la axila con su división en los niveles 1, 2 y 3. Ya lo mencionamos 2 veces anteriormente, hoy va a ser la tercera, ya para que quede bien grabado los planos axilares. Ya en el examen final les voy a preguntar, ya tienen que, para el examen final, una vez que ya terminemos en la última práctica de ecografía, que vendría a ser el día sábado 24, les voy a tomar el examen final. Entonces tienen que estudiar todos los módulos, todas las diapositivas y todos los libros que han venido revisando, porque les voy a tomar acerca de todo. Es el examen final y ahí sí va a ir casos clínicos también. Entonces tienen que estudiar. Lo único en lo que no va a haber preguntas es de la historia. Tal vez hay preguntas que de dónde viene el sonar, pero historia no, por lo general no les pongo en las preguntas, pero de lo demás sí, las cosas más importantes. Recuerden medidas, recuerden estudiar los planos, recuerden estudiar ubicaciones, recuerden estudiar topografía, ecogenicidades, patologías, ¿ya? Va a ir de todo, ¿ya? Para que ya vayan estudiando con tiempo. Miren que faltan 3 semanas para eso. Lo segundo, vamos a aplicar técnicas ecográficas estandarizadas para cada región, la posición del paciente, el transductor y los planos de exploración. Recuerden, ya hemos repasado cómo colocar al paciente, cómo ubicarlo, cómo hablar con el paciente, cómo explicar y qué transductores usar de forma adecuada para poder explorar. También vamos a correlacionar los hallazgos ecográficos con la estratificación TNM. Ya lo mencionó su compañero, esta clasificación es importante para valorar el grado de metástasis que tiene un paciente oncológico. Si bien en una consulta, en una ecografía de rutina inicial, tal vez todavía no estamos estratificando, pero si ya nosotros tenemos el contexto del paciente, ya podemos dar un indicio de que algo está mal. Entonces, es la calculación que se va, más que todo para los doctores que vayan a entrar en el área oncológica, es donde van a usar bastante estas clasificaciones y estas características. Por ejemplo, si en algún momento entran a Solca, consulado, donde vean patologías oncológicas mucho más seguido, ya van a poder ya ser capaces de estratificar. ¿Cuáles son los niveles axilares y ganglios de todo el cuerpo? Muy bien. Primero tenemos que repasar acerca de la anatomía de la axila y sus límites, ya lo mencionó su compañero. ¿Ya? La axila es una región piramidal que va a estar entre el brazo y la pared torácica. Es toda esta sección que está aquí. En esta sección vamos a encontrar paquetes vasculonerviosos, vamos a encontrar ganglios linfáticos. Ya, este de aquí va a ser un punto clave para para el drenaje linfático de la mama, de la pared torácica y del miembro superior. Entonces, es muy importante que si ustedes encuentran una lesión a nivel de la mama, por ejemplo, una mastitis, un nódulo, o encuentran un absceso cutáneo, algún melanoma, a nivel de brazo, algún absceso, algo, o a nivel de pared torácica, nosotros revisemos los planos ganglionares para saber si no hay una adenopatía. ¿Ya? Recuerden, cualquier infección, cualquier lesión, sea benigna o maligna, puede ocasionar que los ganglios respondan. ¿Sí? Más que todo en esa sección.
¿Cuáles van a ser los límites anatómicos? Vamos a tener como base la piel, el tejido celular subcutáneo y la fascia axilar. Vamos a tener que en su vértice va a estar el canal cérvico-axilar. El canal cérvico-axilar va a estar delimitado por la clavícula, por la primera costilla y por el borde superior de la escápula. En la pared anterior vamos a encontrar los músculos, va a ser el músculo pectoral mayor y el pectoral menor, además de la fascia clavipectoral que va a envolver. Vamos a encontrar en la parte posterior los músculos subescapular, el redondo mayor y el dorsal ancho. En la pared medial vamos a encontrar también como límites el serrato anterior y la pared torácica lateral. Y en la parte lateral o en la pared lateral vamos a tener la corredera bicipital que vamos a también a visualizar el músculo del bíceps braquial y el coracobraquial, además del húmero. Esas son todas las estructuras que vamos a encontrar aquí. ¿Cuáles van a ser las claves ecográficas para delimitar esta zona? Ustedes tienen que delimitar ya la vena axilar como una referencia inicial. ¿Ya? Ustedes tienen que de ahí identificar el pectoral menor, ¿ya? Para poder clasificar los niveles axilares, del 1, 2 y 3. Tienen que usar cortes transversales para poder obtener la orientación anatómica, ¿ya? En esta sección. ¿Sí ven? Pectoral menor. ¿Cuál va a ser la importancia clínica? La clasificación de los niveles axilares nos va a ayudar a estadificar algún tipo de cáncer de mama y la extensión que tenga esta hacia los ganglios. ¿Ya? Recuerden que mientras más lejos encontremos un ganglio con características metastásicas, peor pronóstico va a tener el paciente. Además de que estadificarlo o encontrar la extensión de dichos ganglios va a ayudar al cirujano a planificar la cirugía y hasta dónde va a tener que retirar ganglios o si realiza un vaciamiento axilar. Es muy importante. Tenemos que los ganglios del nivel 1 van a estar situados lateral al pectoral menor en toda esta sección. En esta sección vamos a encontrar una gran cantidad de ganglios, por lo que esta va a ser el primer sitio donde nosotros vamos a explorar. Tenemos en el nivel 2, estos ya son ganglios profundos al pectoral menor, es decir, detrás del pectoral menor van a estar dichas adenopatías, por lo que nosotros tenemos que mejorar la ganancia y la profundidad para poder sortear la sombra que va a generar el pectoral menor. Aquí en esta sección es donde vamos a encontrar los ganglios de Rotter. ¿Ya? Estos ganglios van a ser ganglios que van a estar incluso dentro del pectoral. Tenemos en el plano 3 los cuales van a estar mediales al pectoral menor y van a encontrarse hasta el vértice de la axila y van a estar cercanos a la clavícula. ¿Sí ven? Esta sección de aquí. ¿Cuáles van a ser las claves ecográficas? Vamos a encontrar la vena axilar y el pectoral menor. Estas van a ser nuestras referencias constantes, porque los ganglios van a estar unidos a la vena axilar y nos van a servir de guía. Tenemos que explorar tanto en un barrido transversal desde distal, es decir, desde el nivel 1 hasta la porción proximal, que es en el nivel 3. Tenemos que recorrer toda esta sección. ¿Cuál es la relevancia diagnóstica? Ustedes que tienen que determinar el compromiso ganglionar y tienen que hacerlo con cautela. Ya tienen que aprender bien qué sección es la que ustedes están explorando.
porque imaginemos que ustedes encuentran un ganglio a nivel 1 y si ustedes no saben diferenciar si efectivamente esa es la sección 1 y ustedes dicen, no, ese ganglio está a nivel 2, pero en realidad ustedes no han visto el pectoral menor, ya ustedes van a estar sobreestadificando a dicho paciente. ¿Ya? Recuerden, y el nivel 3, ya vamos a encontrar los ganglios incluso supraclaviculares. Nosotros podemos poner el transductor en la fosa supraclavicular para poder visualizar de mejor manera dichas adenopatías. Ya, si nosotros encontramos adenopatías en esta sección, significa que la enfermedad ya está bastante avanzada y es un claro indicio de una estratificación N3. Ya. Ahora, vamos a hablar por niveles. Tenemos el nivel 1, ya lo habíamos mencionado. Este va a estar lateral al pectoral menor. Este va a estar cercano a la pared torácica, ¿ya? Y a la vena axilar distal, en su porción distal. Si la ven aquí, ¿ya? Este de aquí va a ser el grupo humeral lateral. Vamos a encontrar también el grupo subescapular en la parte posterior y el grupo del pectoral anterior. Ya aquí vamos a encontrar ganglios ovalados que van a tener un hilio central ecogénico presente y su cortical va a medir menos de 3 milímetros. También tenemos que valorar la relación entre el eje corto y el eje largo, el cual debe ser mayor a 2. ¿Cuál es la importancia clínica? Recuerden que aquí va a ser el primer sitio de diseminación linfática en un CA de mama. Vamos a tener que el compromiso de los ganglios en esta sección ya va a estadificarlo en TNE, en el N1 de la clasificación TNM, si encontramos de 1 a 3 ganglios. Tenemos que barrer transversalmente de la región más distal hacia la región medial. Tenemos que de cada ganglio que encontremos características metastásicas o características dañinas, describir sus características y poner la medida del eje corto versus el eje largo. Recuerden, si es menor a 2, significa que el ganglio se está redondeando y que es maligno. Tenemos el nivel 2. En el nivel 2 va a estar directamente detrás del pectoral menor, va a estar en el espacio retropectoral. Este de aquí va a incluir los ganglios que se encontrarán entre las fibras del pectoral menor, que se los conoce como los ganglios de Rotter. Vamos a encontrar aquí que estos ganglios van a ser menos numerosos, va a haber menos cantidad que los del nivel 1. Su aspecto de igual manera no va a variar, deben de ser ovalados y deben de tener un hilio conservado y una corteza menor a 3 milímetros. ¿Sí ven? ¿Cuál es la importancia clínica? Si hay compromiso de estos ganglios, ya estamos estadificando esa metástasis en un N2. Si hay más de 4 o igual a 4 ganglios positivos o si ya hay fijación entre cada ganglio. Además de que esto ya significa una participación de la diseminación más avanzada en ese cuadro de metástasis. ¿Qué debemos hacer para poder explorarlo? Nosotros tenemos que encontrar el pectoral menor en el modo B y tenemos que tratar de no presionar con fuerza en esa sección para no colapsar las estructuras profundas y poder diferenciar dichas adenopatías. También tenemos el nivel 3, este de aquí en cambio va a ser medial al pectoral menor. Este de aquí se va a dirigir hacia el vértice de la axila y va a estar cercano a la clavícula y a la vena axilar, así como la visualizan aquí. Ecográficamente vamos a encontrar que los ganglios de esta sección van a ser bastante profundos y menos accesibles.
lo que les mencionaba, si ustedes están buscando, pueden usar la ventana subescapular para tratar de encontrar algún tipo de ganglio. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los hallazgos ecográficos normales? Vamos a ver ganglios más profundos, menos accesibles, y el tamaño va a ser pequeño de estos ganglios. Van a tener su hilio conservado y sí va a ser visible. ¿Cuál es la importancia clínica de esta sección? Que si ustedes ya encuentran adenopatías en esta sección, significa un estadio N3 de una enfermedad avanzada. Esto significa que va a requerir estadificación oncológica y un plan quirúrgico más agresivo. Es decir, el cirujano va a tener que retirar ganglios de toda esta sección, va a tener que realizar un vaciamiento. Para poder explorarlo, vamos a colocar el brazo del paciente en abducción y una ligera extensión del cuello para que pueda abrir esta sección. Podemos usar el transductor lineal o si el paciente o la paciente es bastante gordita, ya pueden usar el transductor converso para poder llegar a mayor profundidad de ser requerido. ¿Ya? Recuerden, ustedes pueden ir alternando los transductores para poder ir estudiando dicha sección. ¿Cuál va a ser la técnica ecográfica de exploración axilar? Ya, ustedes van a buscar el transductor lineal de preferencia. Si el paciente es obeso, pueden usar el transductor convexo para poder estudiar y verificar esa sección. Ustedes van a colocar al paciente en el cúbito supino y que el brazo lo ponga en abducción a 90 grados. A veces es más fácil que el paciente coloque su brazo detrás de la cabeza para poder ampliar mucho mejor la vista a nivel de la axila. Ustedes también, al igual que cuando hicieron la ecografía de mama, ustedes tienen que colocar abundante gel para evitar una compresión excesiva y poder diferenciar las estructuras. ¿Cuáles van a ser los planos que ustedes van a usar para explorar esta sección? Ustedes tienen que hacer un corte transversal, es decir, ustedes tienen que seguir a la vena en esta sección. Si ven, esto es un corte transversal de la vena. Ustedes tienen que verla redondeada, no hacer mucha presión para no colapsar la vena y tienen que seguirla. Tienen que ir desde la porción distal, que va a estar en el brazo, hasta la sección proximal. Tienen que ir verificando los 3 niveles. Entonces ustedes tienen que ver aquí la vena y tienen que ir buscando. De ahí van a diferenciar el pectoral menor, ¿ya? Para poder ahí continuar después a la fosa subclaviana. Ustedes tienen que revisar. De ahí pueden hacer un corte longitudinal sobre los vasos y los tejidos para ahí poder correlacionar el tamaño real de dichas estructuras, de dicho ganglio. Tienen que hacer barridos radiales, que significa que, por ejemplo, si ustedes encuentran un ganglio, ustedes tienen que girar el transductor sobre su propio eje para que puedan identificar si efectivamente es un ganglio o no. Tienen que ajustar la ganancia. Recuerden, tienen que acomodar el ecógrafo o calibrar el ecógrafo para que ustedes puedan diferenciar las estructuras. Si la ganancia no es suficiente, pueden no visualizar correctamente el hilio o no visualizar correctamente la corteza. ¿Ya? También tienen que colocar el ecodoppler, ¿ya? Para poder detectar el flujo iliar. Si no detectan con el Doppler normal, pueden usar el Doppler pulsado. También tienen, como les mencioné en un principio, no deben de presionar mucho los vasos para que no los compriman. Lo mismo las estructuras. Lo ideal es colocar
y barrer por encima sin presionar tanto. Podemos ver una imagen, ya, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que documentar, es decir, tienen que tomar las fotos en los dos ejes del ganglio, de la lesión, del tumor, de lo que hayan encontrado en esta sección del ganglio, ya, tanto, tienen que medir los ejes, tanto el eje corto como el eje largo. Tienen que hacer un corte transversal para medir la cortical en el punto más engrosado de dicho ganglio. Tienen que registrar la relación eje corto-eje largo y la presencia del hilio y del patrón de vascularización en dicho ganglio. También tienen que compararlo con la axila contralateral. Si ustedes hacen ecografía de la axila derecha, tienen que hacer ecografía de la axila izquierda y documentarlo. ¿Ya? Uno de los errores frecuentes que suelen cometer es que no exploran todos los tres planos. Sé que a veces toma tiempo, demora, o incluso a veces, bueno, dicen, la paciente está bien, no hay nada, no exploremos. Entonces, no, tomen la costumbre de explorar. La ecografía de mama debe demorar lo que tenga que demorar. Doctor Pilamunga. Doctor Osvaldo. No, se me faltó lo que estaba tratando de hacer capture. Ya. Entonces, ustedes tienen que tratar de explorar toda la sección. Esa paciente se los va a agradecer. Y eso es algo que ustedes también tienen que implementar en su práctica diaria. Los pacientes, muchos no entienden que no es cuestión de velocidad, sino de experticia. A veces un paciente o una paciente siente que porque el médico le hizo la ecografía muy rápido, no la valoró correctamente. En ciertos casos puede ser verdad, en otros no. Ya si el médico ecografista ya tiene bastante experticia, la ecografía la hace en menos de 5 minutos, si ya sabe lo que está buscando. Ya, en cambio, los pacientes se molestan. Entonces, si están están en el sector público, bueno, pueden ser rápidos, pero que no se les pase nada, que no se olviden de explorar ningún plano. No por querer terminar todos los pacientes de la agenda, ustedes van a hacer un mal estudio. Ya, tarde o temprano, en algún momento, ese paciente regresa con una ecografía de afuera en el que le encontraron algo que ustedes no vieron. Y ahí se van a meter en problemas. Entonces, ustedes tienen que tratar de explorar lo que tengan que explorar y el tiempo que se tengan que demorar explorando aquella sección. ¿Ya? Si ustedes ya en su exploración no encontraron nada, perfecto. ¿Ya? Pero, por si acaso, como consejo, ¿ya? Muchos pacientes siempre van a escuchar que se van a quejar, no, si el médico solo me colocó el transductor, lo sacó y ya. Entonces, no entienden que a veces ya el médico ya sabe lo que buscamos y simplemente cogemos, tomamos fotos y ya, nos volvemos monótonos. Si no, en la parte privada sí podrían demorarse, estar ahí tomándose su tiempo, mientras se toman un cafecito y hacen ecografía. Pero en la parte pública sí pueden acelerarse si quieren, pero háganlo bien, que no les falte nada. Y otra cosa, ya, si ustedes dudan de lo que están encontrando o les queda duda, pregunten, pueden preguntarle a otros colegas, claro, no al frente del paciente, ¿no? Pregunten a tu colega, pueden preguntarme a mí, pueden indagar antes de dar un diagnóstico en dicho informe. Ya no es obligatorio que el informe lo entreguen a los 5 minutos que ustedes han terminado. Si les queda duda, ustedes pueden analizar un poco más las imágenes. Y si les queda duda, como consejo, tomen todas las fotos que sean necesarias, en todas las vistas posibles, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes toman la foto o luego hacen un video de la misma lesión, ¿ya? Ustedes van a ayudar a dar un buen diagnóstico.
Entonces, ustedes cogen, comparten, si tienen algún grupo de compañeros que ya tienen más experiencia, ya son más viejos en haciendo ecografía, pueden compartirles, mira qué es esto, si tienen el video, mucho mejor, ya el equipo permite hacer video, para que no cometan errores, no sobrediagnostiquen, ni les den, ni cometan el error de no ver lo que no conocen, recuerden. Y siempre tiene que estar llenándose de imágenes en la cabeza, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes ya está viendo casos clínicos, está revisando distintas ecografías para poder al retroalimentarse? Hagan, sigan mi consejo, ¿ya? Porque luego cuando ya estén en la práctica, ya tienen que identificarlo. Es mejor haber visto 100 veces un fibroadenoma que haberlo visto solamente cuando se los enseñé en la clase. Tienen que tratar de ver todo lo que pueden. Ahora, ¿cuáles son las escalas y criterios diagnósticos por región? ¿Ya? Tenemos el BIRAT. El BIRAT es la clasificación que va a ser exclusivo para mama y axila. Pero en axila vamos a clasificarlo según la clasificación de Beatty. Beatty es un apoyo o soporte para el BIRAT. Es decir, no es que el BIRAT califica el ganglio. ¿Ya? El Beatty va a ayudarnos a identificar las características del ganglio, lo cual nos va a ayudar en la escala BIRAT. Recuerden, Beatty es específico para ganglios axilares y para poder estratificarlos y para que lo pueda operar el cirujano. Es decir, el cirujano ya va a entender la categoría en la que encontraron dicho ganglio. ¿Ya? Esta categoría o esta categorización no se la usa en otros ganglios. Es decir, si ustedes encuentran un ganglio en la región retropatelar, región inguinal, ustedes no van a decir, es un BD3, un BD4, aunque cumple esas características. La literatura dice que esta clasificación solo se la usa en la ecografía axilar, por si acaso. ¿Ya? De ahí, otras cadenas ganglionares, también lo que sí te podemos valorar es las mismas características, criterios de morfología y su relación. Es decir, la relación eje corto eje largo, si es mayor a 2, va a ser benigno. Siempre que el eje largo sea más grande que el eje corto, va a ser benigno. Si es menor a 2 milímetros, va a ser sospechoso. Ya vamos a tener un ganglio sospechoso. Si la corteza mide menos de 3 milímetros, va a ser un ganglio normal. Doctora Lina. Doctora Lina. Doc, perdón, se me marcó. Emocionados por participar y no participan. Ya. Entonces, la corteza tiene que medir menos de 3 milímetros para que sea normal. Recuerden, ya tenemos 3 medidas que debemos tomar. Eje corto, de aquí a acá, eje largo, de aquí a acá, y la cortical, de aquí a acá. ¿Ya? Precisamente para que pueda identificar si es benigno o maligno. También tienen que valorar el hilio. El hilio del ganglio tiene que estar presente. Si es presente, es benigno. Si el hilio no está en la imagen, no la visualizamos o no lo diferenciamos, vamos a tener una característica sospechosa. Y es sospechosa, no directamente maligna, porque puede que tenga un cuadro reactivo y no podamos visualizarlo, o que no esté adecuada la ganancia del ecógrafo y no podamos visualizarlo. Tenemos que ver el ecodoppler. Si tiene una vascularización iliar, va a ser benigno. Si en cambio la vascularización va a ser en la periferia de dicho ganglio o está en todo el ganglio, tanto en la región central, en la región periférica, eso significa que va a ser sospechoso de malignidad. Y hay que tomar cartas en el asunto. También tenemos que visualizar la simetría del ganglio y el número de ganglios que hay. ¿Ya?
Por ejemplo, si es bilateral, si es simétrico, eso suele ser un ganglio reactivo, ya, o una infección, a diferencia de si es solo en una sección. Aquí podemos ver en la clasificación de Berry, por ejemplo, ya si tenemos que mide la relación córtico-medular, mide menos de 1.5 y está con una forma conservada, es un Berry 1, no hay problema. Si en cambio vemos que la cortical, el grosor de la corteza ha aumentado, pero mide menos de 2.5 milímetros, es decir, menos de 3, ¿sí? Y mantiene su forma, es un Berry 2. Si en cambio la corteza se ha engrosado y superó los 3 milímetros, pero no ha superado los 3.5 milímetros, vamos a estar en un ganglio sospechoso, un Berry 3. Si en cambio el ganglio ha aumentado su grosor, sea en tanto focal como en toda su estructura, ya vamos a tener un ganglio sospechoso, Berry 4, si supera los 3.5 milímetros. Y en cambio, si tenemos que todo el ganglio, toda la corteza ha reemplazado el hilio y vemos toda una imagen hipoecogénica que supera los 3.5 milímetros, vamos a estar en un Berry 5, es decir, ya tiene claramente características que necesitan una biopsia. Entonces ya en el Berry 6 ya está confirmado. Es decir, si ustedes tienen un paciente oncológico y encuentran un ganglio con estas características que ya fue biopsiado y ya fue estadificado, directamente le ponen un Berry 6, porque ya tiene nombre y apellido. Pero si ustedes no lo encuentran de buenas a primeras, pueden optar por ponerle un Berry 5 por las características que están visualizando y mandar a repetir estudios. ¿Cuáles van a ser los criterios diagnósticos por región? Por ejemplo, si estamos en la región cervical, ya un ganglio sospechoso va a ser uno que mida más de 10 milímetros, exceptuando el nivel 2, pero puede ser fisiológico si mide más de 15 milímetros. Ya tenemos que ver la morfología y el tamaño del ganglio. Si tenemos un ganglio supraclavicular que va a ser mayor a 10 milímetros, vamos a tener un alto valor predictivo de malignidad. Si en cambio en la región inguinal mide entre 10 y 12 milímetros, vamos a tener que puede ser benigno si el hilio está conservado. Y en la región abdominal, si mide más de 10 milímetros, vamos a evaluar los conglomerados y si existe necrosis. En los ganglios mesentéricos ya vamos a ver si mide más de 8 milímetros en los adultos. En los niños puede en cambio ser una adenopatía reactiva. Recuerden lo siguiente, y es muy importante, no todos los ganglios grandes son malignos y no todos los ganglios pequeños son benignos. ¿Qué significa? Que si ustedes están explorando cualquier sección y ven que un ganglio está aumentado de tamaño, no necesariamente significa que va a ser algo maligno. Ustedes lo pueden catalogar como algo sospechoso que hay que dar seguimiento, ya que se sugiere una nueva ecografía dentro de los siguientes 3 meses para vigilar el tamaño o la morfología de dicho ganglio. En cambio, si la morfología del ganglio es irregular, esto va a ser mucho más importante que el tamaño del ganglio. Entonces, si ustedes encuentran ganglios pequeñitos, pero que tienen formas irregulares, que no tienen hilios, que el hilo está desplazado, entonces ahí tienen que prestar bastante atención. No solo vamos a encontrar ganglios grandes, sino pequeños. Tienen que basarse en la forma del ganglio para poder establecer si hay o no hay malignidad. Tenemos los niveles cervicales. Ya los revisamos anteriormente, ya los conocemos, ya los exploramos. Bueno, espero que todavía se acuerden después de la fiesta navideña. Ya tenemos los 6 niveles ganglionares del cuello. Estos 6 niveles van a ser un sitio frecuente de linfadenopatías reactivas.
Es decir, si aquí hay alguna infección, los ganglios del cuello van a ser los primeros en reaccionar. De la misma forma, si hay una patología metastásica o un linfoma, vamos a encontrar patologías ganglionares en el. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser la clasificación de esto? Ya conocemos el nivel 1, que va a ser el nivel submentoniano, ¿ya? Y el nivel 1B, que va a ser a nivel de submandibular, que van a estar en esta sección. En el nivel 2 tenemos lo dividimos tanto en nivel 2A como en 2B, que van a estar a lo largo de la yugular interna y van a iniciar desde la base del cráneo hasta el hueso yoide. Aquí vamos a encontrar los ganglios yugulodigásticos, es decir, van a estar por detrás del vientre posterior del músculo digástrico y de la yugular. Tenemos el nivel 3, este de aquí, vamos a encontrar los ganglios yugulares medios, es decir, van a estar en la mitad de la vena yugular. Vamos a encontrar que sus delimitaciones van a estar entre el hueso yoides, que va a estar como una línea invisible en la parte superior, y el cricoides en la parte inferior. Tenemos el nivel 4, esto ya van a ser los ganglios yugulares bajos, ya van a estar entre el yoides y entre el cricoides y va a llegar hasta la clavícula. Si ven, el cartílago cricoides y la clavícula. Tenemos el nivel 5, en cambio este lo podemos dividir en 5A, 5B, pero sus límites van a estar dados por la parte anterior del trapecio, por el esternocleidomastoideo y por el borde de la clavícula. Y aquí vamos a tener que explorar toda esta sección. Y tenemos el nivel 6, que es la cadena central, en lo cual vamos a tener los ganglios prelaringios, vamos a tener los ganglios pretraquiales y los ganglios paratraquiales. Es decir, vamos a encontrar adenopatía en toda esta sección. ¿Cuáles van a ser los hallazgos ecográficos normales en esta sección? Ya vamos a tener ganglios ovalados, vamos a visualizar que tienen un hilo ecogénico central, una corteza que va a ser menor a los 3 milímetros y una relación eje corto eje largo que va a estar mayor a 2 milímetros. También vamos a encontrar una vascularización iliar predominante. ¿Qué debemos hacer aquí como técnica ecográfica? Recuerden, ustedes deben usar aquí el transductor lineal que va de 7 a 15 MHz. Ustedes colocan al paciente en la camilla de cúbito supino y hacen que tenga el cuello en una ligera extensión. Si tienen una almohadilla que puedan colocar al nivel de los omóplatos para que pueda extender el cuello, perfecto. Si no, le piden al paciente que hiperextienda la cabeza para poder despejar la sección del cuello. Claro, siempre con cuidado. Habrá pacientes que tienen una unión de vértebras, una fusión vertebral, o que no pueden extender mucho la cabeza porque se marea. Entonces tienen que ser empáticos con el paciente y buscar la manera de explorar la sección. Algunos pacientes no se van a querer acostar porque se van a marear. Ya cuando te hagan la exploración, también traten de no estar masajeando tanto en la sección del cuello porque pueden causar reflejos vasovagales, pueden hacer que el paciente se desmaye. O también cuando ya hayan terminado el estudio en el paciente, tienen que hacer que el paciente acomode la cabeza, que descanse un ratito, algunos segundos, y de ahí decirle que se siente. Si el paciente se sienta abruptamente, se va a marear y se les va a caer de la camilla, ¿ya? Siempre tienen que estar atentos. A veces el paciente de la nada, sin seguir instrucciones, coge, se para y se va para el otro lado. De ahí ocurren los accidentes en los centros médicos en el cual el paciente fue por una ecografía y regresó con una sutura.
se partió la cabeza al caerse. Entonces, parece chistoso, pero pasa, se caen los pacientes. También cuando ustedes realicen las ecografías en la sección del cuello, ustedes tienen que hacer un barrido sistemático. No pueden empezar primero en el plano 4, luego vamos al plano 2, luego vamos a visualizar el 5, visualicemos el 1B, luego vamos al 5B, vamos al 2, al 1A, luego al 2A y luego terminamos en el 6. No, tienen que ser sistémicos, revisar todo en orden. Si se dan cuenta aquí, déjenme poner una plumita. Aquí. Ya, si se dan cuenta, ustedes pueden iniciar planos 1A, perdón, 1B, van a 2A, 2B, bajan al plano 3, bajan al 4, bajan al 5 y de ahí van al 6. ¿Ya? Esta es la ruta que ustedes deben de seguir para poder realizar una buena ecografía. Ya, muy bien. También tenemos los ganglios supraclaviculares e infraclaviculares. Estos son bastante importantes en los pacientes oncológicos, ¿ya? A veces el paciente viene con una masa bastante voluminosa que va a ser un poco difícil de explorar, por ejemplo, en esta sección. Si se dan cuenta, el médico usó aquí el transductor convexo, precisamente por el tamaño del ganglio. Y aún así no logra captar toda la estructura del ganglio. Si ven que aquí tiene un pedazo de ganglio que no le ha tomado la imagen. ¿Ya? Muchas veces, dependiendo de los tumores, dependiendo de las lesiones, puede pasar esa situación. El ecógrafo que nosotros con el que practicamos permite ampliar un poco más la imagen. Traten de ampliar lo más que puedan la imagen con respecto a lo que están visualizando, o si no, por lo menos dividen la pantalla en dos imágenes. Entonces dividen la pantalla y toman una sola imagen en grande. Dependiendo de lo bueno que es el equipo, también pueden optar por hacer una vista panorámica. Es decir, coloquen vista panorámica y barren todo el ganglio. Eso les va a permitir tomar una correcta medida de dicha lesión. Porque es importante aquí estos ganglios, recuerden que este es el ganglio supraclavicular izquierdo o ganglio de Birchow. Este de aquí va a ser un sitio clave de las metástasis de tumores abdominales, como cáncer de estómago, cáncer de páncreas. Ya, en la región supraclavicular derecha, en cambio, vamos a encontrar la metástasis del pulmón o de mediastino. Tenemos en las regiones infraclaviculares, vamos a encontrar parte de la cadena de drenaje axilar. Y ya si encontramos una lesión aquí, esto ya se considera en una estratificación N3 en un cáncer de mama. Lo ideal es que un ganglio sea pequeño, sea ovalado y que tenga un hilio ecogénico y que su corteza mida menos de 3 milímetros. ¿Cuáles van a ser los criterios de sospecha? Ya que el eje corto versus el largo vaya a medir, que mida más de 10 milímetros, que tenga un hilio ausente, ya que tenga una forma más redondeada, que tenga bordes irregulares o bordes infiltrativos en ese ganglio, o que haya muchos ganglios en esa sección inflamados. Ya, esos son signos de alerta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar el transductor lineal o el transductor convexo, dependiendo de lo que estamos explorando. Vamos a colocar al paciente en decúbito supino, con los hombros relajados, el cuello ligeramente extendido. En este caso ya no coloque las manos detrás de la cabeza para poder explorar la región supraclavicular. ¿Ya? Y tienen que hacer un barrido transversal por encima de la clavícula. Este de aquí va a ir de la línea media hasta el borde lateral. Tiene que inclinar el transductor para poder esquivar las sombras acústicas provocadas por los huesos en esta sección. Tienen que evaluar tanto región infraclavicular, siguiendo los vasos subclavios, y la región supraclavicular.
Por ejemplo, aquí tenemos un ganglio de Virchow bastante grande, como les mencionaba. Ustedes ya apliquen las técnicas que les indiqué y tienen que medir tanto el eje corto con respecto al eje largo y la cantidad de ganglios afectados. Tienen también que comparar el lado derecho versus el lado izquierdo. Por ejemplo, como tip, ustedes, todo ganglio supraclavicular sospechoso en un adulto debe de ser considerado maligno hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si ustedes encuentran una lesión en esta sección, ustedes tienen que mandarlo a biopsiar. ¿Ya? Tienen que determinar exactamente la ecografía de inmediata para poder estadificarlo. Esto de aquí es de alto valor predictivo en oncología. Si ustedes encuentran un paciente así en su consulta, no lo dejen escapar, tienen que mandarlo a oncología. ¿Ya? Son las 8:58. Antes de pasar a ganglios mediastínicos, vamos a tomarnos un break. Ya de aquí nos volvemos a conectar a las 8:18. Tómense un cafecito para continuar con la clase. A las 9:18. Perdón. Muy bien, doctores, continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de los grupos ganglionares mediastínicos. Ya los habíamos visto antes. Ya, a ver. Los cuales, como importancia clínica, van a ser un sitio clave para la estadificación, por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer de pulmón, un cáncer de esófago, un linfoma, metástasis de mama o metástasis tiroidea. El compromiso va a cambiar, el compromiso de estos ganglios cambia el estadio del TNM entre N2 y N3, además de que cambia la estrategia terapéutica del paciente. Cabe aclarar que esta ecografía se la realiza por una ecobroncoscopía o ecoendoscopía. Es decir, no las podemos hacer con ecografía convencional, pero no está de más que ustedes la conozcan. ¿Cuáles son las limitaciones de la ecografía convencional? Recuerden que si ustedes conocen el traductor, difícilmente van a poder seguir todas las adenopatías que tengan en el tórax. Ya solo van a poder visualizar los ganglios que tengan accesibles en la región supraclavicular o en la región paratraqueal proximal. Entonces, pero aún así es importante que ustedes sepan dicha ubicación. ¿Cuáles son las técnicas ecográficas accesibles? Ya les mencioné, tenemos la ventana supraclavicular, esta va a permitir ver los ganglios mediastínicos altos. Tenemos la ventana paraesternal o subsifoidea, en este aquí va a ser ocasionalmente útil para evaluar conglomerados grandes. Y tenemos el uso del transductor convexo, ya cuando hacemos cortes longitudinales y transversales. ¿Cuáles son los métodos avanzados? Ya les mencioné, una EBUS o un ultrasonido endobronquial. Esto va a permitir evaluar, biopsiar ganglios paratraqueales que estén por debajo de la carina y ganglios iliares. Tenemos la ecoendoscopía, en cambio esta va a ser a través del esófago para visualizar ganglios mediastínicos posteriores y los ganglios subdiafragmáticos.
¿Cuáles van a ser los criterios ecográficos sospechosos? Cuando mide más de 10 milímetros, cuando tiene la forma redondeada o un hilo ausente, ¿ya? Si tiene bordes irregulares o conglomerados, o si hay una hipovascularidad central como necrosis o hipervascularidad periférica o caótica. En los ganglios abdominales y retroperitoneales es importante examinarlos porque estos son sitios frecuentes de metástasis en un cáncer gastrointestinal, en un cáncer ginecológico, en un cáncer testicular y un cáncer tipo linfoma. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes realizan una ecografía transvaginal y tiene la paciente un CA de ovario o un CA de cervix o algún tipo de CA de región genital, podríamos estar encontrando algún ganglio en dicha sección. Tenemos que identificar si hay conglomerados para poder estadificar y planificar la terapia en esa paciente. Tenemos como localización principal, vamos a tener los ganglios paraórticos y los aortocavos, que van a estar a lo largo de la aorta y de la vena cava. Tenemos los ganglios celíacos, que estos van a estar alrededor del tronco celíaco. Tenemos los ganglios mesentéricos, que van a estar en la raíz del mesenterio y en el mesenterio medio. Y tenemos los ganglios ilíacos comunes, que van a estar cerca de la bifurcación aórtica. Para realizar la ecografía, ¿ya? Podemos hacer una ecografía con el transductor convexo, va a ser un poco difícil que lo veamos, pero si lo intentamos, necesitamos que el paciente tenga un ayuno de por lo menos 6 horas para que no haya gas intestinal. Dependiendo del protocolo, también se le puede dar 40 miligramos de omeprazol al paciente para disminuir aún más la cantidad de gas intestinal antes del estudio. Ya tenemos que el paciente realice maniobras de respiración profunda para que permitan desplazar las asas y mejorar las ventanas ecográficas. En los pacientes delgados podríamos usar un transductor lineal para ver ganglios superficiales. ¿Cuáles van a ser los criterios ecográficos? Recuerden, mayor a 10 se va a considerar como sospechoso en adultos. La forma del ganglio va a ser redondeada, va a tener una pérdida de hilio mayor. Si ya no vemos el hilio, va a ser una mayor sospecha. Tenemos que buscar conglomerados o masas que desplacen los vasos y si hay necrosis central o áreas anecoicas. ¿Qué es lo que tenemos que documentar? Tenemos que documentar tanto el eje corto como el eje largo del ganglio. Tenemos que identificar cuál es más grande, ¿ya? Y tenemos que escribir el número de distribución, si están paraórticos, están interaortocavos o están ilíacos. Tenemos que identificar y poner la leyenda en la foto en donde tomemos, en donde estamos explorando. Tenemos que comparar con el lado contralateral si es que es posible. También tenemos los ganglios pélvicos o ganglios inguinales. Estos de aquí son muy importantes ya para cuando buscamos adenopatías inguinales frecuentes en infecciones cutáneas, pacientes con enfermedades de transmisión sexual, pacientes con linfoma, pacientes con metástasis de CA urológico y ginecológico, pacientes con melanoma, vamos a tener afectaciones en estos ganglios linfáticos. Recuerden que los ganglios pélvicos son estaciones de drenaje, tanto para próstata, vejiga, útero, cervix y el recto. ¿Dónde los vamos a encontrar? Vamos a tener dos ubicaciones. Vamos a tener los inguinales superficiales y inguinales profundos. Los superficiales van a estar alrededor de la safena magna y van a tener un cruce con la vena femoral. En cambio, los inguinales profundos van a estar dentro del canal femoral, ¿ya? Y tenemos los ilíacos externos e internos que van a estar a lo largo de los vasos ilíacos, tanto los obturadores en la región pélvica.
¿Cuál va a ser la técnica ecográfica con el paciente? Tenemos que hacer que el paciente esté de cúbito supino, recoja un poquito la pierna y la coloque de lado como si fuera una rana. Ya, aquí dice el frog leg, con una abducción ligera. Colocamos el transductor lineal de 7 a 12 MHz, o si el paciente es obeso, podemos colocar el convexo. Tenemos que hacer un barrido transversal y longitudinal siguiendo la vena femoral y la arteria ilíaca. Podemos hacer una compresión suave para poder diferenciar los ganglios de los vasos colapsables, si es que tiene características hipoecoicas muy bien marcadas. Necesito un paciente de 63 años de edad. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los criterios ecográficos? Por ejemplo, la región inguinal, que mida menos o igual a 10 a 12 milímetros, pueden ser benignos si el niño está presente y tiene una corteza menor a 3 milímetros. Van a ser de forma ovalada, con una vascularización iliar, pueden resultar reactivos, pero si tiene una forma redondeada, tiene un hilo ausente, una cortical engrosada, va a ser sospechoso. En la región pélvica, si mide mayor o igual a 8 a 10 milímetros, va a ser sospechoso, pero hay que considerar siempre el contexto clínico del paciente. Tiene que revisar los antecedentes, preguntar al paciente por qué ha venido, etc. También, para documentar, ustedes tienen tanto que tomar la foto como en el informe, el eje corto y el grosor de la corteza, y tienen que reportar el número de ganglios que encontraron. Y es una exploración bilateral. Tienen que también identificar si existen conglomerados. Aquí tenemos una ecografía en región inguinal. Necesito un paciente de 63 años de edad que acude por un fuerte dolor en la región inguinal. No refiere fiebre, no refiere nada, solamente el dolor en la región inguinal. Exquisito a la palpación. Se le pide un eco para corroborar estos síntomas y verificar que no sea un tumor, una hernia o algo. Y esto es lo que se observa en la ecografía. Fíjense, es una imagen hipoecogénica que tiene un centro ecogénico y registra Doppler color. Esto parece como si fuera un frijolito, una caraota, decimos en mi país. Y van a ver que es característico de ganglios y no es el único que tenía el señor. Fíjense este también, que tenía, este es un poco más pequeño, y aquí está en vivo la lesión. Esto es característica de unos ganglios. Me interrumpieron, disculpen. Entonces, miren, los ganglios son glándulas que tenemos en el sistema de defensa o inmune, que nos ayudan a defender o combatir infecciones. Ellos filtran un líquido de ese sistema y ellos contienen linfocitos principalmente. Y estos linfocitos son los que combaten contra infecciones. Aquí está, es como una caraótica o un frijol. Ahí está. Entonces, otra cosa que hay que estar alerta se pueden presentar cuando hay golpes, cuando hay infecciones tanto por hongos, virus o bacterias o tumores. ¿Ok? Así que ojo con esto. Si bien yo ya lo había mencionado en las clases pasadas, a veces los pacientes vienen mencionando, tengo una bolita, o me salió una hernia cuando estaba levantando tal cosa, tal peso, o de la nada me salió esa bolita. Entonces, cuando ustedes hacen la ecografía, en realidad son múltiples ganglios que están en la región inguinal. Entonces, siempre ténganlo como diferencial de una hernia, una adenopatía en dicha sección. Tenemos ganglios en regiones menos frecuentes, por ejemplo, en la región retropatelar. Estos de aquí van a ser sitios de metástasis en un paciente que tenga un melanoma en la extremidad. Ya, estos de aquí también se pueden afectar en el caso que el paciente tenga linfoma o tenga infecciones cutáneas extensas o tenga artritis inflamatoria. Tenemos los ganglios popliteos. Estos de aquí van a estar en la fosa poplitea y van a estar cercanos a la vena poplitea y al nervio tibial. Ya, también en la técnica ecográfica aquí, recuerden poner al paciente en decúbito prono,
Tienen que tener la rodilla ligeramente flexionada, colocan el transductor en esta sección y tienen que hacer un barrido tanto transversal como longitudinal. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los criterios ecográficos? Que el hilio sea visible o no. La corteza tiene que medir menos de 3 milímetros para que sea normal. Si vemos que está redondeado, que no tiene hilio, que está hipervascularizado en su región central, lo vamos a catalogar como sospechoso. Lo que sí, por ejemplo, tenemos que tener muy en cuenta si aquí es un ganglio o es un quiste de Baker. Ya siempre tienen que ver el contexto del paciente. Entonces, para que no haya confusiones. Tenemos los ganglios epitrocleares. También encontramos a nivel medial del codo, entre el bíceps y el tríceps, junto a la vena basílica, también cadenas ganglionares. Colocamos al paciente con el brazo en abducción y supinación y colocamos el transductor y hacemos un barrido transversal en la cara medial del codo. ¿Cuáles van a ser los criterios diagnósticos? Los criterios ecográficos tienen que tener un diámetro corto, mayor a 5 milímetros, para ser considerado anormal. Va a tener un hilio ausente con bordes irregulares y un patrón Doppler periférico sospechoso. Tenemos que la documentación general, tiene que medir el eje corto y la corteza, y tienen que reportar el número y el lado en donde esté el ganglio, si es unilateral, si es bilateral, y tienen que describir su relación con las estructuras adyacentes. ¿Cuáles son los criterios ecográficos? Recuerden, la morfología tiene que primar sobre el tamaño. Recuerden, siempre que ustedes ven un ganglio, esa debe ser una ley para ustedes. Un ganglio pequeño también puede ser patológico si está redondeado y sin hilio. Tienen que correlacionar la clínica del paciente y sus antecedentes oncológicos. Y tienen que considerar la simetría bilateral, es decir, hallazgos simétricos suelen ser características benignas en los pacientes. Si nosotros también cuando vayamos a ponerlo en el informe, tenemos que poner la forma del ganglio, si es un ganglio ovalado, es reactivo o es normal, si es sospechoso, es redondeado. El tamaño, si mide menos de 10 milímetros, va a depender, dependiendo de la región en donde está, puede ser normal. Si es mayor a 10 milímetros, puede ser patológico, exceptuando en la región inguinal o en la región cervical, que suelen ser normal dichas medidas. La corteza tiene que medir menos de 3 milímetros. Más de 3 milímetros o un engrosamiento focal son signos de sospecha. Su ecogenicidad tiene que ser homogénea. Si el ganglio lo vemos hipoecoico o heterogéneo, son signos sospechosos. Sus bordes tienen que ser bordes regulares y bien definidos. Si son irregulares, si son infiltrativos, estamos ante un ganglio sospechoso o ya o de facto un ganglio maligno. La vascularización del ganglio tiene que ser iliar central, siempre iliar central con patrón vascular ordenado. Si vemos que la vascularización es periférica, es caótica, mixta, estamos ante un ganglio sospechoso. ¿Qué otros hallazgos podríamos encontrar? Un ganglio normal, no deberíamos ver ni necrosis ni áreas con calcificaciones, que sí evidenciamos en un ganglio sospechoso. Ya, ¿cuáles son las mediciones obligatorias? Tienen que medir el eje corto y el eje largo. El eje corto, o SAT, que es el Short Axis Diameter, tienen que medirlo y ponerlo en el informe. Lo mismo el eje largo, el long Axis Diameter, tienen que ponerlo en el informe y comparar. Ya tienen que calcular la relación eje corto o eje largo. Restan el eje largo menos el eje corto y van a saber cuál va a ser la diferencia. Y tienen que reportar el grosor cortical. Cuando estuvimos haciendo las prácticas en la ecografía de axila, cuando estábamos haciendo ecografía de mama, encontramos algunos ganglios y ya los estuvimos midiendo. Recuerden, medir el eje largo versus el eje corto y medir la cortical.
También que no se les olvide poner las características del ganglio. El ganglio tiene que estar escrito en el informe, tiene que tener una forma ovalada, una forma redondeada, tiene que tener el hilo presente, hilo ausente, hilo desplazado, hilo reducido, como lo encuentren. Tienen que poner los bordes, si el hilo tiene bordes regulares o si tiene bordes irregulares. La ecogenicidad del ganglio, si es homogéneo, si es heterogéneo, si tiene áreas anecoicas que significan necrosis, si tiene calcificaciones, ponerlo en el informe. Si su patrón alecodoppler es iliar, es decir, solo está la objeción en el ilio, si es periférico, si es mixto, si es caótico, ponerlo en el informe. El número de ganglios, si encontramos 1, 2, 3, 4 ganglios, ponerlos con sus características. Tienen que reportar el tamaño total y la relación con las estructuras vecinas. ¿Ya? ¿Qué deben de poner? Tienen que poner la región en donde están haciendo la ecografía. Si están haciendo ecografía en la axila izquierda, si están haciendo ecografía en la axila derecha, si están haciendo ecografía en el cuello, en el qué plano tienen que ponerlo. ¿Ya? Tienen que hacer también una comparación contralateral siempre que sea posible. Tienen que hacer el ejemplo de reporte, por ejemplo, axila derecha, axila izquierda, se evidencia en plano 1, plano 2, plano 3, ganglio de tanto por tanto, con corteza de tanto, de bordes regulares, irregulares, con hilo reducido, desplazado, ya con vascularización periférica o central. Hallazgos sospechosos, se recomienda PAS, se recomienda BAC, dependiendo del tamaño y lo que encuentren. Como tips, siempre tienen que guardar la imagen en modo B y el Doppler del ganglio más representativo. Dependiendo si hay varios ganglios que están metastásicos, pueden registrarlos todos, no hay ningún problema. Si es un hallazgo incidental, sugieran en el informe correlacionar con la clínica y o seguimiento, dependiendo del contexto del paciente. ¿Ya? ¿Cuáles son los errores frecuentes en la exploración? Por ejemplo, que ustedes midan el eje corto mal, es decir, lo midan oblicuo. Eso va a sobreestimar el eje corto y va a dar una falsa sospecha de patología. Recuerden que tiene que ser perpendicular a la cápsula. Si ustedes presionan demasiado el transductor, pueden colapsar el hilo y pueden causar que no se vea flujo vascular en dicho ganglio. Tienen que usar bastante gel y no hacer mucha presión. ¿Qué otro error? Que ustedes no exploren los planos completos, es decir, que no exploren el plano 3 a nivel axilar o supraclavicular. Ustedes podrían estar subestratificando la enfermedad, pueden poner un N2 cuando en realidad es un N3. Tienen que realizar un barrido completo para poder solucionarlo. Otra cosa es que confundan también vasos colapsados con ganglios, pasa muy seguido. En ecografía de tiroides, en ecografía axilar, a veces ven pequeños vasos y ya dicen que es un ganglio, una lesión, un tumor, una masa. Tienen que colocar el Doppler vascular para poder identificar y también ver el contexto. Ya tienen que usar el Doppler para confirmar si hay o no hay flujo y descartar un diagnóstico erróneo. Tienen que interpretar, otro error es interpretar un ganglio reactivo grande como un ganglio metastásico. Ya eso sobreestadifica al paciente y el paciente se puede asustar. Hay pacientes que no se enteran de que algo malo les pasó, van, renuncian, o van, se suicidan, o van y ya quieren poner fin a su vida, etcétera, pero ya estaba sano, simplemente se equivocaron. Tienen que correlacionar la clínica y la simetría bilateral, tienen que comparar a ambos lados. Otro error es que tomen solo el tamaño como criterio. Eso está mal, verá que se los he repetido. Eso puede causar falsos negativos en ganglios pequeños malignos. Tienen que evaluar la morfología, principalmente la morfología, y le sigue el ilio. También que su equipo no esté configurado adecuadamente, es decir, que tenga una ganancia excesiva o insuficiente, que la imagen aparezca muy saturada o que aparezca muy oscura y no vean a detalle todas las estructuras. Calibren bien el equipo antes de iniciar la ecografía.
¿ya? También otro error es que no comparen con el lado contralateral. Recuerden, si lo vemos de ambos lados, posiblemente es algo benigno, posiblemente. ¿Ya? Siempre tienen que documentar ambos lados. Como yo les mencioné, si ustedes están haciendo una ecografía de axila, ustedes hacen y toman fotos de ambas axilas y le ponen la leyenda a cada foto, axila derecha, axila izquierda. También tenemos la correlación con el TNM y la estratificación. Ya lo habíamos mencionado antes, vamos a recordarlo el día de hoy. Esto de aquí nos permite detectar el compromiso ganglionar temprano de los ganglios en un paciente oncológico. Ya, esto nos va a ayudar a seleccionar ganglios para el PAF o para el VAF guiado o para la resección quirúrgica. Nosotros cuando encontremos ganglios tenemos que documentar el número, el tamaño y las características para poder estratificarlo. Vean que es importante. Guarden esta imagen. ¿Ya? El TNM, ¿ya?, va desde el 0 hasta el 3. En el nivel N0 no vamos a evidenciar ganglios patológicos identificables. Veremos que alguien tiene un nódulo en la mama, examinamos plano 1, plano 2, plano 3 y en el plano 1 no hay nada en ningún ganglio. Perfecto, está estratificado como N0. Si de pronto encontramos un compromiso limitado, por ejemplo en el plano 1, en el plano 2, hay menos de 4 ganglios, es decir, hay 2, hay 3, escaso, lo ponemos como un N1. Por eso es importante la cantidad de ganglios afectados. Si en cambio encontramos que es mayor a 4 ganglios que están positivos o conglomerados fijos entre sí en los 3 planos axilares, lo vamos a catalogar como un N2. Y si ya hay un compromiso de nivel 3, infraclavicular o supraclavicular, ya es un estadio N3, ¿ya? Porque ha invadido ganglios distantes. Por ejemplo, en una paciente que tenga un cáncer de mama, la afectación ganglionar va a determinar su cirugía axilar, es muy importante. Ya tienen que hacer la biopsia del ganglio centinela o el vaciamiento de toda la axila. Entonces, esa es la diferencia. El cáncer de tiroides, por ejemplo, si hay una presencia de ganglios laterales, ya puede haber una disección cervical modificada. Si es un linfoma, tienen que evaluar la extensión ganglionar y la respuesta a la quimioterapia. Si hay tumores ginecológicos, por ejemplo, la presencia de ganglios pélvicos o paraórticos, pueden cambiar la estratificación FIGO. Por eso la importancia de describir la localización exacta, ¿ya? Es decir, el nivel anatómico en donde encontramos el ganglio, el número de ganglios que estén afectados y el de mayor tamaño. También tienen que describir la morfología y los signos de una invasión extracapsular. Muy importante. Entonces, como checklist de diagnóstico global tenemos que debemos primero identificar la región y el nivel que vamos a estudiar. Si es a nivel cervical, si es a nivel supraclavicular, si es a nivel axilar, si es a nivel inguinal, si es a nivel pélvico, retroperineal o mesentérico. Lo ponen en ese informe. Las mediciones, tanto el eje corto como el eje largo, para sacar la relación eje corto-eje largo y la medición de la cortical. ¿Ya? Recuerden que para medirla tiene que ser la toma perpendicular a la cápsula. La morfología, si tiene una forma oval, ¿ya?, si tiene un hilo presente o ausente, y si tiene bordes regulares o irregulares, y además de la ecogenicidad. Tenemos que evaluar el Doppler. Tenemos que ver si tiene un patrón iliar, periférico, mixto, caótico. Tienen que ponerlo en el informe y tienen que guardar una imagen con el flujo iliar que respalde. El número y la simetría. Si, por ejemplo, contamos ganglios por región, tenemos que comparar bilateralidad.
Es decir, si hay un lado, a ver si también hay en el otro. Si hay algún hallazgo adicional, si el ganglio tiene necrosis, calcificaciones, si está conglomerado de ganglios y cómo está su relación con las estructuras vecinas y si no hay invasión por parte del ganglio. Tenemos que hacer la interpretación de si es benigno, probablemente benigno, sospechoso o altamente sospechoso. Las recomendaciones, por ejemplo, si encontramos algo sospechoso, sugerir una biopsia, si derivar a oncología, hemato-oncología, dependiendo de lo que vayamos encontrando y el contexto del paciente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí tenemos los ganglios. Vamos a practicar un poco las descripciones de ganglios. Quiero voluntarios. Voluntarios. Doctores voluntarios. Bueno, voy a escoger doctora Daniela Salamea. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Usted es nuestra primera voluntaria. A ver. Describa esa imagen. Se realiza rastreo ecográfico con transductor lineal en mama izquierda. Se observa, yo no diría que no pareciera tanto un ganglio, porque no tiene presencia de hilio. Se observa lesión hipoecoica de bordes irregulares y lobulados de aproximadamente 3 centímetros de diámetro. A ver. Primero, si estamos en mama, ¿estamos visualizando ganglio? No, perdón, en axila sí. En axila vemos ganglio, pero ahorita estamos en mama. Sí, en Esta mama. es una imagen de un nódulo mamario. Vamos. Descríbalo completamente. Y Se de observa, su impresión diagnóstica. se observa lesión hipoecoica de características de ecogenicidad homogénea, porque no veo muchas variaciones. Pareciera que se observan unas pequeñas calcificaciones, microcalcificaciones, pero muy mínimo, bordes irregulares, lobulados. En la hora, yo diría hora 1, lado A. Ya. Escoja a alguien. Es la primera clase del año, doctor, no quiero escoger a nadie. Escoja, vamos, escoja. Los que están Alguien que conectados. ¿A quién escoge? No sé, doctor, a quien quiera ayudar o ¿A quién? participar. Escoja, escoja. Déjame ver un nombre al azar. Osvaldo Pilamunga. A ver, Osvaldo. Dígame, doctor. A ver, Osvaldo, vamos para que escribas
esa imagen. Y ahí está un video, mira. ¿Qué estamos viendo? Una estructura nodular. Descríbela. Una estructura hipoecoica. A ver. Sí, es una estructura nodular hipoecoica con una corteza un poco engrosada. Escoja a alguien. Escoja a alguien, doctor. No sé. Dice Nilbert Alexander. Nilbert. Doctor Nilbert. Doc, buenas noches. Buenas noches. A ver, le pongo el video y me describe gráficamente qué estamos viendo. Ahí va. Ya. ¿Qué es eso? O sea, a ver, el órgano parece mama. Ya, mamá. Entonces ahí, bueno, por la imagen que está ahí, se podría observar se realiza el rastreo ecográfico con un transductor lineal, en la cual se observa una imagen sugestiva de forma de márgenes irregulares, de ecogenicidad mixta, con aparente estructuras anecoicas y también hipoecoicas. Sería, se ve sin presencia de ecos internos. Esta sería multinodular, como para mí, unos conductos dilatados, Doc. Ya. Está perfecto en lo que son conductos dilatados o una ectasia ductal. La descripción no está correcta. Me dijo bordes irregulares, yo no veo bordes irregulares. ¿Qué más me dijo? Bordes irregulares de contenido anecoico. Sí, contenido anecoico, eso sí estaba bien. Ya, me dijo que había conglomerados, me dijo. Ajá, como a los lados se ve medio. Ya, no, mira, le pongo de nuevo el video y vemos los conductos dilatados, ¿sí ves? Así de. Bien, Nilbert, punto para Nilbert. Eso, bien. Escoja a alguien, doctor Nilbert. A ver, déjame ver quién podría estar conectado. Sería Acurio Jorge, Doc. Acurio Jorge. Muy bien, doctor Acurio Jorge. Doctor Acurio. Doctor Acurio. No está doctor Acurio, coja otro doctor Nilbert. La siguiente sería, no sé, Doc, el doctor Marcelo. El doctor Marcelo. A ver, doctor Marcelo.
Hola, hola. Buenas noches, Doc. A ver, vamos a ver. Ya, describa eso. Ouch. Bueno, esto es en mama. Se usa un traductor lineal. Observamos un nódulo, imagen nodular hipoecoica, con bordes irregulares. ¿Qué más? Esto puede ser, sí, es un nódulo mamario. Aquí hay que esto. Bordes irregulares. A nivel de, estamos en el cuadrante superior, a ver, no, superior interno. Ya. Superior interno, superior externo. Interno, a ver, no, externo. Ya. Conclusión. Nódulo mamario. Sí, nódulo mamario. Es un nódulo mamario, sí. Todas Exacto. las características, el BIRAPS. Oh. BIRAPS 3. BIRAPS 3, seguro. Por esos bordes irregulares que tiene el... No. Al doctor Alan que le ayude. No, solo quería hacer una pregunta. Ahora le ayudo. Me da la impresión, Doc, de que fuera un quiste porque demuestra refuerzo acústico posterior. Sí, es un quiste. Ya. Pero me llama la atención que a nivel de mamografía veamos esta imagen en esta sección. Normalmente los quistes no se ven aquí. Claro, y se ve como sólida en la mamografía. Ajá. Pero sí, tiene más características quísticas. Está viendo. ¿Qué vieras le da? BIRAPS 2. ¿Seguro que hubieras 2? No estoy seguro. No estoy seguro. Bueno. Hasta aquí llegó la clase, doctores. Nos vemos el día de mañana. Vengan leyendo. ¿Ya? Para la clase de mañana. Descansen, ¿sí? ¿Qué tema tocó mañana, Doc? Mañana toca, déjame ver si mal no recuerdo, un ratito. Mañana toca ecografía del miembro superior. Mañana toca anatomía y estructuras de miembro superior. Una clase bien larga. Ya, listo. No sé si me puso presente, Doc, porque llega un poquito tarde. No, le puse falta. ¿Sí estuvo en la clase? Y claro, hice el taller. Bueno, está bien. Listo, descansa. Hasta mañana. Hasta mañana.